Hola a todos y bienvenidos al año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Y hoy tenemos no solo un trabalenguas, sino a Andy y Asco. Hola Andy. ¡Oli! ¡Oli, oli! Olis. ¿Cómo van? Hola Asco, ¿cómo van las cositas? Las cositas. Las escositas, ¿cómo Bien. van? Bien, todo bien por acá. Estoy retomando un poco. Creo que tiene que ver con todo el asunto de ir a la historia de Dungeons. Entonces estoy retomando todo el asunto de hacer terrenos y mapas como para cosas un poco a mayor escala. Y una de mis grandes breakthroughs, además viendo muchos de estos wargames antiguos y por supuesto viendo Warhammer, es ponerle bases a todo. Mi problema más grande siempre era mis aventuras muchas veces ocurren en un bosque, todos los jugadores van a tumbar absolutamente todos los árboles, pues porque están individuales. Y dije, no, pues va a hacer clusters de árboles y los va a poner en bases grandes y ya nada se cae. ¡Wow! Esa es una buena idea. O sea que usted ya se volvió un hobbyista completo, ya cuando uno empieza a hacer terreno, ya no hay salvación. Sí, ya de hecho cuando voy por la calle y veo como que al lado de una caneca botan un montón de cosas y es como chunks de icopor, de cómo se dice esto en español neutral. ¿Poliestireno? Am, ¿Puma de poliestireno? Pienso dos veces como, debería llevármelos a la casa pues porque tengo para cortarlos, para hacer montañas, para hacer cavernas, y luego digo, no, tampoco, no estoy en ese nivel de junkie reciclador. Sí, yo tengo mi cajón lleno de arena, piedras, corchos, obviamente también poliestireno. Le decimos icopor porque, ¿cómo es que es? Eso es unas Industria colombiana de siglas. porosos. Ajá, exacto, unas siglas realmente. ¡Wow! No sabía qué significaba el por de icopor. Ajá, entonces ahí está. Em, mi recomendación, ya que estamos hablando de hobbyismo, siempre, té hindú puerco de bolsa. No está muy bueno para tomar, pero está excelente para hacer pasto. ¡Guau! Uf, eso está increíble. Ya mismo. Es más, ¿saben qué? Tengo que hacer el reschedule a esta llamada. Ya vengo. Mentira, mentira. ¿Y tú qué, Andy? ¿Cómo va el hobbyismo esta semana? El hobbyismo esta semana, pues yo no pinto cosas porque nadie me ha invitado a pintar cositas. Deberían Uf, invitarme a pintar cositas. las acusaciones. Bueno, lo haremos, lo haremos. Am, pues estuve leyendo nuestro material de investigación y pues eso fue el sábado, pero estaba como, oh my God, JP, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué putas estaba pensando esta gente? Y sí, ¿qué putas estaba pensando Gary Gaiga? Y Dave Arneson. Y Dave No Arneson. estaba pensando. Sí, y de Barneson. Yo sé que Ah, nunca te puta, vas a otra acordar vez. del nombre, Andy, pero creo que al menos en esta situación su nombre está en la caja, sí, señor. Me va a tocar, Sí, sí, me va a totalmente. tocar hacer como Homero y anotarme como Gary Gygax, el relevante, Dave Arneson, el que No. nunca me acuerdo. Gary Exacto. Gygax, el Pero que salió en Futurama, el otro, signos de el otro, interrogación. sí. Pero hay alguien aún más irrelevante, ¿no? Como, pues sí, lo hemos mencionado la vez pasada y es Don Kay, Don que el tercer socio, sí. Pero el que se murió. él era la persona de negocios y sí, se murió, creo que año y medio después de que, o un año después de que salió Dungeons. O sea, Don Kay creo que no vio a Dungeons volverse Dungeons. la vaina más grande del mundo, pues como el super duper hobby. Eh, Don Kay le tocó como solamente mendigar ahí y tener muchos esfuerzos para poder pagar y conseguir platica, ¿no? O sea, em, hay uno de los muchos libros de referencia, en este caso The Game Wizards, se llama, y es sobre como todo el conflicto Arneson y Gygax, ¿cierto? Y como toda un poco, al menos en de lo que he leído, como la historia empresarial de esta terrible hobby, o la terrible historia empresarial de este gran hobby, no sé cómo lo llamamos, y entonces al principio muestran unas vainas
re interesantes, como esta idea de que para, como que ninguno de ellos dos tenía la expectativa de que esto lograra mucho, ¿cierto? Ujú. Sino que realmente el plan era como, sí, nos vamos a hacer como unos $200, yo no sé qué. Gygax, claro, toda su apuesta era, yo tengo que totearla diseñando juegos o me toca, no sé, seguir haciendo oficios varios. Em, Ve, Arneson, sí, ¿en qué trabajaba él? Gary Gygax en ese momento había montado una zapatería en el sótano de su casa. What? Él antes Ok. trabajaba en una aseguradora y lo echaron. Lo echaron probablemente, dice, este sí no me acuerdo si es en The Game Wizards. No, sí tiene que ser en The Game Wizards. Tiene que ser el libro de este man de John. Em, porque esto no es la era TSR. Y que el man dice pues miren, o sea, uno ve la correspondencia de Gygax en esa época de las cartas que él mandaba a los fanzines y todo eso, y todo era en stationery, en papeles, de Ujú. la aseguradora donde él trabajaba o en la vaina de bomberos donde él trabajaba, ¿sí? Como que el man iba al trabajo y usaba los materiales del trabajo para meterle al hobbyismo. También los fanzines que él mismo publicaba, los hacía con los equipos de su trabajo, porque él obviamente no tenía estas máquinas en casa, ¿sí? Entonces, pues muy probablemente por eso él era como crónicamente desempleado. Y eso es una mala idea cuando uno tiene 4 hijos que mantener. Jesus Christ. O sea, iba a decir como respect y sigo manteniendo el respect por gastarse los insumos de la oficina, pero, Sí, antes más respect. pero marica, o sea, si tienes 4 hijos, como que hay que... Pero bueno, la estalló igual. Sí, dice que la zapatería del man se llamaba Shoes and Soles y en español suelas y zapatos. Fue... Uf. Siempre tenemos el chiste con el que pensamos que se va a acabar el podcast, ¿cierto? Sí, Y es al inicio. ese es el rol de Dani, de Dani, perdón, Uy. Wow, justo wow. me llegó un mensaje de Daniel Ocampo ahí, Ok, solo por David. si me disculpan un momento, voy a estar escribiendo y redactando mi carta de renuncia al Scrollcast. En papel de la oficina. En papel de la oficina, sí. En En mi papel Icopo de víctima. nos llega un terreno escrito como me voy. Bye. Ahora, cerrando esta idea de que, bueno, o sea, como que, claro, Gygax está súper invertido en ganar dinero, pero Arneson dice y dice este man em, del libro que muy posiblemente era un poco más escéptico respecto de lo lucrativo que podía hacer trabajar con Gygax. Y con TSR en general, que en ese momento era Tactical Studies Rules, ¿no? Ujú. No, Ujú. no, no era, no estaba abreviado aún, porque ya le habían como quedado mal con una plata. O sea, ya habían tenido como negocios antes de otro juego y, y, y la parte corporativa no había logrado pagar. Si no estoy mal, eh, no me acuerdo con cuál de los otros socios de Gygax, pero creo que fue uno de los juegos que publicaron con Gideon Games. Entonces sí, o sea, ahí no había mucha expectativa para esta fabulosa caja blanca. Y ese es el tema de Entiendo. hoy. El tema de hoy es la caja blanca, no les dijimos realmente. Así, Y si Oli. no saben qué es la caja blanca es eso que llaman a veces en línea OD&D, o sea, Original Dungeons and Dragons, o el título fascinante que tiene Dungeons and Dragons, reglas para wargames medievales, para campañas de wargames medievales fantásticos, jugables con papel, lápiz y figuras de miniatura. Ese es el título eh, que tiene este producto, que fue la primera publicación. Les faltaba un departamento de marketing, si hemos de ser sinceros. Sí, es que Claramente. Gygax no se lo alcanzó a preguntar al de marketing de la empresa, entonces, baila. Sí, sí, sí. También les hubiera venido bien, aunque bueno, esto igual no fue un problema porque no fue popular, no fue tan popular en ese momento. Un departamento legal que les dijera, mire viejos, si seguimos
fusilando de forma descarada los diseños del resto del mundo, entre esos de Marvel, que no es poca cosa, nos van a pegar una demanda seria, que creo que nunca ocurrió afortunadamente. Eso es cierto. También les faltaba un ilustrador chévere, los dibujitos estaban particulares. No, Es que son vintage, son de época. esta es la época, bueno, es que ellos no tenían plata, ¿no? Todavía no es la era TSR seria, cuando tenían todo un Ujú. departamento de ilustración, de donde además salieron grandes ilustradores, y ya hablaremos de ellos en este momento, cuando estemos hablando de la primera era TSR, que es el TSR gobernado por Gary Gygax y sus otros socios, que son los hermanos Bloom, pero no hemos llegado allí. Em, bueno, yo creo que lo primero que quisiéramos abordar es, bueno, primeras impresiones. ¿Qué vieron en esta caja, además de su arte no tan Particular. interesante? Para el cual, si no estoy mal, Dave Arneson hizo algunas ilustraciones. De Como que Ajá, sí, gonorrea. ellos mismos hacían las ilustraciones, por supuesto. sí, o sea, y si no estoy mal, o sea, toda la gente que algo ilustró, y en esto puedo estar siendo impreciso, pero varios de ellos al menos son tipos que ya estaban como en sus clubes de Wargaming. O sea, todo esto es muy... Todavía esta caja es muy fancineta. Es como llevamos nuestra fanzine, nuestras reglas hechas en casa a imprimirse. ¿Mm? Ok. Total, pues de hecho, si uno ve pues todos los bocetos originales, todos los originales y estos pues fanzines, como usted ya bien lo menciona, son completamente hechos a máquina, ¿no? Con una tinta pues azulosa muy de época, y muchas veces eran presentados, pues, ok, o sea, creo que eso igual lo habíamos mencionado la vez pasada, antes de incluso tener el nombre Dungeons and Dragons, pues era como, ¿no? El complemento de criaturas fantásticas para Chainmail, que es el complemento medieval de los wargames de Guidon, ¿no? Sí. Igual quiero aclarar, mi crítica a los dibujos son los dibujos internos, al menos ¿de qué? Del primer libro de Men and Magic, porque la portada está linda. No, la portada está bien para la época. O sea, pues no es Larry Elmore, ¿sí? Pero pues Y está bien. luego llega página Sí. 4 y es como el Uf, dibujo. el dibujo que es, o sea, parece hecho como por un niño esa vaina. El mago con su varita que en la punta tiene una estrella. Pero la Un estrella es yogi. como, la estrella es como, no lo intenté. Es una galleta de jengibre mal hecha. Exactamente. Parece Eh, una personita empalada realmente. Ujú. Lo es, maybe. Yo tengo que decir que a mí no me molestan para nada los dibujos porque ya desde mi juventud había estado bien acostumbrado a leer libros baratos de Wicca por los loles. Entonces no me parecen sorprendentemente malos. Scott, díganos la verdad, su camino en No. la vida fue dibujar bien e ilustrar bien estos libros que usted consideraba mal ilustrados en su juventud. ¿Es eso la explicación de su yo actual? Voy a corregir esta vaina. Y así, motivación. Total, cuando yo tenga mi culto voy a hacer unos libros con unas ilustraciones bien jaladas que la gente diga, wow, sí, me amarró, me pegó. Le hicieron el amarre. Ah, no, eso es otra cosa. No, eso fue al revés. Bueno, hablando de las ilustraciones, sí, pues lo que ustedes dicen, muchos de ellos es como, no, yo tuve esta idea y hacen un dibujo y creo que esa idea resultó siendo el dibujo. Pero, por ejemplo, si nosotros pasamos algunas páginas, vamos a encontrarnos con una ilustración que uno dice, ok, esto ya tiene un poco más de base, un poco más de solidez, que es la del barba, ¿no? ¿No? El barbarian, con su espada y el gesto, pues es muy interesante porque sí tiene como esa representación de movimiento en comparación a las otras. O sea, sí es una pose muy dinámica y uno dice, wow, qué cool ese bárbaro, ilustración de Bell. Y luego uno se entera que es un rip-off
un cuadro de Armagedón y el personaje original era Nick Fury y tenía una pistola en la mano en lugar de la espada, pero la pose es la misma, etcétera. O sea, es como Eso iba a decir, calcadito. la cara es muy... Marvel. Increíble, porque más hay un ojo bien dibujado y el otro mal dibujado, porque es en el que Nick Fury tiene el parche. Tiene toda la razón. Pero el arte está por todas partes. Si uno va más adelante, por ejemplo, hay algunas otras ilustraciones y está la bruja bella, Ay, ¿cierto? sí, marica. Con Ah, su, sí, pues sí, además, sí. que visualmente es muy ridícula porque tiene un sombrero a lo Mickey en fantasía, así como literalmente un sombrero de puntas con estrellas. Y un velo. Y al lado está la Amazona, que es una señora que tiene cucos, botas y que está sexymente desplegando sus tetas. Eh, Ey, falta el cinturón. es verdad, y tiene un cinturón, pero el cinturón realmente no es ropa. Es el cinturón necesita existir porque ahí está la espada, ¿no? Exacto. No, yo digo En que el realidad, el cinturón, cinturón podía bajarle los cucos. Sí, correcto. totalmente. Yo digo que el cinturón en la ilustración original, que seguramente pues estos manes pararon un camión ahí que iba en alguna parte, en alguna ruta 66, una cosa así. Yo digo que el cinturón originalmente tenía balas. Es Mm. verdad, es verdad. Otra vez voy a hacer una referencia a los fucking Simpsons, pero es como el esfero que tenía Apu en la tienda de la vieja que cuando le iban girando se desnudaba. Sí, Siento sí, que es sí. esa. Es muy así, es muy así. Em, yo siempre me Pero, pregunté si ese esfero existía, luego descubrí que sí. ¡Ah! pero ya que JP menciona eso, podríamos volver un par de páginas a la página 24 y ver ese magno dibujo del orco. Ese orco está bien feo, pero además ahí ya tenemos una vaina que no estamos entendiendo muy bien. Los orcos son raros, ¿no? Porque dependiendo de en qué momento de, de, de este juego los miremos, son o no gente cerdo. O sea, hay gente, por Ajá. ejemplo, yo me acuerdo justamente que esta semana sacó un capítulo de YouTube como dado al clickbait que estábamos discutiendo el otro día, Andy. Ah, El que es como una suerte de profe del rol. ¿Cómo es que sí, se llama ese man? profesor Dungeon Master. Sí, profesor Dungeon Master, algo así. Justamente está ahí como con su capítulo sobre los falsos orcos y hablando un poco del origen de los orquitos y que antes eran cerdos, ¿cierto? Y no gente verde Claro. sexy. Pero miren que este orco, pues no es un hombre cerdo, es un tipo feo, ¿no? Como, Medio ese zombie. sí, creo que no lo calcaron. No, Parece el yo tampoco jorobado. lo creo. Sí, exacto, es que tiene como este arco superciliar todo asqueroso, unos pómulos que sobresalen bastante, el pelo ahí como medio creciéndole a parches, ¿no? Está feo el muchacho, pero se supone que sea feo. Como en esa época los orcos no eran tus amigos. Exacto. Tenemos que recordar que igual estamos hablando de un momento histórico donde podía existir el concepto por Tolkien, pero, eh, pero no existía como esa estandarización de cómo se ven estas criaturas. Y no solo pasa con el orco, pasa con muchísimas cosas que en este momento pueden haber existido y uno las ve y uno dice, no, pero eso no se parece en nada al, no sé, al Owlbear de quinta edición, algo así. Y es que, pues, finalmente esto también nos sirve para ver toda la influencia que tuvo Dungeons and Dragons sobre la cultura popular, ¿no? Nosotros cómo concebimos muchas de estas cosas sale directamente de acá. Sí, o sea, yo lo que he escuchado un poco, pues no tengo así como las fuentes precisas, es que muchos de sus monstruos que se inventaron, ¿no? Y tal vez lo hemos dicho antes, son la misma cosa, son diferentes nombres para la misma cosa, ¿no? Y eso es algo que también creo que lo dice en uno de esos videos, no solo Matt Colville, sino también Jim Murphy. eh, por ahí en el servidor de Scrollcast les montamos los videos para que los consulten y sepan de qué estamos hablando. Y es como, lo que ellos hicieron fue como, pero sí, pero no podemos tener solo 5 monstruos, ¿no? Entonces, vámonos Ujú. con el Orco Goblin, Hobgoblin, ¿sí? Todos los goblinoides y todas Ujú. esas cosas, ¿cierto? Eran probablemente una misma criatura, ¿no?
o fantasma, espectro, banshee, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, son diferentes nombres para la misma cosa en distintos contextos o culturas. Y Dungeons, ¿no? Es el lugar en donde se desarrollan en cosas claramente diferenciadas, ¿cierto? Claro. Lo que Eh, nos lleva al elfo. Uf, sí, O el sea, el elfo. elfo es un enano, en el mejor de los casos. El goblin ¿Cierto? también, pero el elfo, o sea, si a mí me hubieran mostrado esta ilustración y me dicen es un enano, yo digo, claro que sí. Es bajito, es chaparro, tiene un gorro largo y tiene una barba prominente y cara de rayado. O sea, esto no es ningún Legolas, es más Dobby que otra cosa. sí. Pues de hecho pareces como un pirata genérico, Sí, pero sí, esas ilustraciones son hermosas. Son muy yo buenas. les tengo una pregunta. A ver, Y esta pregunta pregunta. no es como les voy a contar qué, sino que es algo que genuinamente estaba teniendo una conversación el otro día y me hicieron esta pregunta y yo no supe responder. ¿De dónde demonios? Claro, estuve averiguando y no hay mucha, no encontré mucha claridad al respecto y es de dónde salen los dados de muchos lados, ¿no? Porque es de las cosas como que muchas personas les parece un poco raras del juego y es todo el mundo conoce los dados de 6, pero de ahí en adelante pues tenemos este otro montón de figuras extrañas de plástico y algunas más fáciles que leer, de leer que otras. Te estoy mirando a ti, dado de 4. Entonces me preguntaron eso y yo dije, man, honestamente no tengo ni idea. Yo, sinceramente, tampoco tengo ni idea, pero recuerdo que en algún momento vi un post de un dado de 20 muy antiguo, como hecho en Muy poderoso. piedra y que, ajá, muy antiguo, muy poderoso, pero literal, como, este dado tiene como 2000 años y es como, qué putas, no sé, jugaban Dungeons antes, quizás. Maybe. Pero sí, total, es que si tú vas a buscar eso, o sea, como, ¿de dónde vienen los dados de 20? Te dicen como, ya Platón hablaba de, no, marica, eso, pues honestamente eso ya no me interesa. Modernamente, los dados, y eso es algo que podemos ver en The Game Wizards y también en el blog de John Peterson, que es este historiador de Dungeons, em, hay una señora llamada Freda Siv, ¿cierto? Ujú. Y había un juego que se llamaba Las Poliesferas de Saz, ¿sí? Las poliesferas de esas. Ok. Ajá, y este es un juego que ella inventó que tenía los 5 dados poliédricos. Es decir, no el dado de 10, pero sí el dado de 4, el dado de 6, el de 8, el de 12 y el de 20, ¿sí? Ujú. Em, entonces, digamos que si lo tenemos en cuenta, antes, entiendo, históricamente había existido el dado de 10 y bueno, en general siempre había existido dados como de varias caras, no solo el de 6, pero su llegada a la modernidad fue en los 60, o sea, estamos hablando poco antes de la aparición pues, de Dungeons. Y lo que vamos a encontrar es que, como cualquier innovación en los juegos de mesa en esa época, y se acuerdan que habíamos discutido como que estos grupos de Wargaming era un caldo de cultivo para inventarse reglas, mejorar y yo no sé qué conceptos existentes, pues pareciera que lo que ellos hicieron fue em, eh, aplicarlos, ¿no? Em, em, Interesantemente, y eso es un dato curioso que solamente le va a pegar a los más grognards y ancianos, el dado de 20 de esta señora Freda Siv eh, era originalmente numerado de 1 a 20, no de 0 a 9, como si eran los dados que usaban para Wargaming y eventualmente para Dungeons. ¿El de 10? Ok. Los dados de 20 originales, acuérdense, tienen 2 veces de 0 a 9, ¿cierto? Los dados Ujú. de 20 em, del Wargaming y de Dungeons al principio. Pero los de esta señora siempre tuvieron de 1 a 20. Es un dato curioso, interesante. Gracias a ella, o si no, Ahí me está, ahí perdería. está. Ahí está. Muchas gracias, doña Sid. O si no, yo sacaría 0 todo el día. Somos dos. Bueno, pero en esa época sacar poquito era bueno, ¿no? Ah, es verdad, sacaría 19, bueno, 9 todo el día. 9, sí.
Escobo el solo nueves ahí. Bueno, entremos ya en materia un poquito más. Algo que me pareció muy interesante es algo que se menciona en algunos círculos y en algunos espacios y nos da para entrar a todo un tema súper chistoso y súper como interesante. Es esta introducción, ¿no? Como Gary Gygax introduciendo el juego, ¿cierto? Em, y es, al final, él tiene como un pequeño párrafo en el cual dice como, pues, este juego es para la gente que le gustan estos autores, Ujú, básicamente, ¿cierto? Y ahí ya sí. vamos a empezar a entrar como a un tema de gran controversia, y es que él nos dice como, bueno, si a usted no le gustan, no sé, las aventuras marcianas de Burroughs, y no le gusta la saga de Conan de Howard, y no les gustan las fantasías de El Sprague de Camp y de Pratt, o el o Pfaffer de Fritz Lieber, sí, pues como que este juego no es para usted, ¿sí? Em, y hay alguien que falta, o sea, esto fue escrito en noviembre del 73. Ese es el año que se murió Tolkien, ¿cierto? Es decir, Ujú. que ya Tolkien ahí sí ya era famoso, ya había sido adoptado por el mundo hippie, ya había resurgido y ya era un autor de renombre cuyos libros no solo estaban claramente en circulación, sino que en quien Gygax ya se había inspirado para crear el suplemento fantástico, porque recuerden que no había tal cosa como no sé, el suplemento fantástico de tal era el suplemento para jugar tolkieniano, pero Tolkien ya Ujú. no está, desapareció de nuestras inspiraciones, a pesar de que tenemos elfos y enanos y hobbits eh, en nuestras razas, que acontece, que les merece eso. No sé, desapareció porque sí o desapareció porque el state de Tolkien dijo, "Mm, mm, es esa mi aproximación". Pero digamos, una cosa sería decir, oiga, nosotros nos inspiramos en esto, pero ese párrafo pues técnicamente dice, no, a ti te gustaría si te gustan estos autores. Entonces yo creo que ahí Es estarían cierto. a salvo de decir, oye, si te gusta Tolkien, pues chequea esto. Yo creo que tiene un poco más que ver con ellos queriendo construir su propia reputación, como diciendo, sí, nosotros hicimos esto y no otra persona hizo esto, ¿no? Eso es, bueno, eso es como mi parecer. O de pronto no querían vincularse tanto con los hippies que estaban escribiendo en Quenya por ahí sueltos por la vida. Hippie motherfuckers, dijeron. Bien, volvemos luego de breves fallas técnicas inesperadas, incluyendo una ida de la luz y un señor que empezó a hacer obras en mi casa sin mi conocimiento, para traerles el resto de esta conversación sobre, estamos hablando de Tolkien, ¿verdad? Ujú. Y dos visiones, una visión, y es como Andy dice, pues yo creo que el estate de Tolkien se puso en contacto con, con TSR y les dijo como, oye, no, esto no puede ser. Oye, mi Mm, perro. ujú. Y está la visión más como de Scono, que sí, recogiendo puedo entender bien, es como yo creo que este tipo de fantasía es más emblemático de lo que Dungeons debe ser, mientras que la fantasía de Tolkien no tanto. ¿Mm? Sí, ¿Sí, pues sí es entendí bien? como, sí, exacto. Es como, no queremos ser la sombra de Tolkien por el resto de la creación de este juego, por lo que dure este juego, sino no queremos ser Dungeons and Dragons. No, el setting para jugar el mundo de Tolkien. Eso me parece como más razonable. Y sobre todo lo que decíamos, como, pues, no queremos hippies. No sé, estabas hablando también de los hippies. Por supuesto. Sí, 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 Ah, como bueno, de tal vez no querer esa asociación tan directa. hay dos temas interesantes. Por un lado, yo creo que sí, en cierto modo, se está distanciando de la fantasía, ¿no? Pues, o de la fantasía de Tolkien, la manera en la que transcurre, digamos, una aventura de Dungeons, al menos como existen en las primeras ediciones del juego, pues no es a la manera del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, uno está más cerca de ser un bribón que se mete por ahí a un lugar abandonado a robar que, que de ser una suerte de, no sé.
eh, Aventurero que rompe el mundo. heroico, aventurero, caballero, rey futuro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que ese es Si uno más es un el estado actual de Dungeons ahorita, pues al menos lo que he jugado. correcto, o sea, y ya lo veremos en ese punto, pero cuando nos movemos hacia la tercera edición, eh, y también luego de que se escribe Dragonlance a finales de los 80, hay dos desplazamientos fuertes respecto del tipo de narrativas que vamos a encontrar, ¿es cierto? Dragonlance un poco como que inaugura esa idea como de fantasía heroica y como que retolkieniza Dungeons. em, no sé cómo decir. Oigan, hablando de Dragonlance, ¿si vieron eso de la cancelación? Sí, estuvo fuerte. Ahí van a hacer una película de Dragonlance, ¿cierto? La estaba produciendo el ex de Sofía Vergara, Joe Manganiello. Em, y digamos como que iba a estar cool, supuestamente. Y Hasbro fue como, ya no estamos haciendo esto. Sí. Yo me enteré de la existencia de ese proyecto por el anuncio de la cancelación. Realmente fue como, aquí están las declaraciones de Joe. Como, ¿qué? Esto iba a Bueno, ser a thing. Hasbro siendo Hasbro. Ajá, ajá. Aunque debo darle un poco la razón a Hasbro en el sentido en que la última película de Dragonlance fue asquerosa, que es la animada del 2000, ¿qué? ¿2004, 2005? Marica, esa película. Yo creo que sí es de esas épocas, pero el cast no daba para eso. O sea, el cast de esa película era pues actores de verdad. Vea, se los pongo así. Y si no están em, como familiarizados porque no son gente de finales de los 90, principios de los 2000, pues cagada. Pero Kiefer Sutherland, el man de 24, era Raistlin como el protagonista. Lucy Lawless, ¿no? Sheena era Sí. Goldmoon. Chin. Michael Rosenbaum, que no les suena por nombre, seguramente era Tanis, pero si yo les digo que ese man era Lex Luthor en Smallville, Oh my ustedes God. dirán, ese man es un actor de verdad. Tika, otro personaje, digamos, era Michelle Trachtenberg, la hermanita de Buffy. Ajá. Sí, Entonces, o sea, era como, o sea, ahí había como, pues como un star-studded cast, pues, ¿no? Como bastante gente en, como pues relativamente famosa como para que el tema funcionara. Eh, pero pues el guión era, porque es muy posible que requiriera bastante adaptación que no se hizo. Y la animación es paupérrima, ¿no? uy, sí. Sí, La animación es escatima una cosa bastante. vergonzosa. Volvamos a Dungeons de los 70s. Sí, volvamos. Vamos a Dungeons de los 70 y no al triste estado actual de las cosas. Última cosa que tengo que decir, y yo creo que Andy la va a apreciar. Si es posible distanciar a Dungeons de Tolkien o a la fantasía de Tolkien. Terry Pratchett dice que Tolkien es como una suerte de Monte Fuji de la fantasía, ¿no? Que a veces está allá lejos, ¿no? A veces está cerca y a veces no se ve en lo que estoy haciendo, pero porque estoy parado en la montaña y desde esa perspectiva estoy escribiendo. Entonces, eh, Amamos a Terry Pratchett. Sí. a mí no me gusta esa cita de Terry Pratchett, me parece muy británica en el sentido en el que desconoce e invisibiliza pues toda la tradición de la fantasía gringa pre-Tolkien. Pues sí, es muy Terry Pratchett hacer eso y muy británico, pero sí, sí. Y es justamente esa tradición, volviendo ya a la caja blanca, de la que Gary Gygax está hablando ahí, ¿no? O sea, Howard, Fritz Lieber, el Sprague de Camp, Pratt, em, y ahí de pronto hay alguien no mencionado, pero de pronto más influyente, que es Paul Anderson. Ujú. Em, son como las personas que escribían fantasía em, en este lado, digamos, del charco y de donde sale pues toda esta como fantasía de capa y espada, ¿sí?
Hay Em, algo que estaba mencionando Andy hace un ratico, o bueno, digamos, dentro de todo lo que estábamos mencionando de em, cómo era este Dungeons, ¿no? De lo que usted decía, un poco el bribón que se mete a ese calabozo. Es tan ajeno a nosotros, a las personas que jugamos rol o a las personas que nos gustan como estos mundos de fantasía que son un poco más open world, que ha vuelto a ser atractivo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este momento, em, salió este anime de Netflix de Dungeon Meshi, que tiene esta traducción de dragones y mazmorras, donde es ese sistema, ¿no? Es vamos a ir descendiendo los niveles del dungeon, o Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon, cuyo nombre en japonés siempre olvidaré. Y es lo mismo, ¿no? El dungeon es casi que una entidad viva y la vida de estos aventureros gira alrededor de eso, no, pues voy por el mundo o soy el hijo de este rey o soy el último de mi tipo y todos estos tropos que ya quemamos desde tercera edición y volvemos a esto súper básico, ¿no? Lo y, cual el, es y el papá irónico. de todos esos animes también, ¿no? Que es Sword Art Online. Recordemos que si el Ujú. juego no hubiera salido mal y no se hubiera vuelto como un harem de este man OP, la gracia del juego era recorrer los 99 niveles hasta la punta de la torre y derrotar al villano, ¿sí? O sea, ese era el Total. juego. E igual estaba pensando que es irónico porque si ustedes se fijan en los animes como inspirados en Dungeons and Dragons de los ochentas, es todo lo contrario. Buscan el cambio, buscan esa transición a ese mundo más abierto, a ese mundo más tolkieniano y que pues ahora podemos decir que votaba mucho más hacia la tercera edición de Dungeons, como Record of Lodoss War. Sí, ¿no? Que Record of Lodoss War cero es nos vamos a meter por acá un calabozo, es vamos a la alta fantasía y como a estas grandes batallas épicas y la historia de naciones y demás. Y también vea que ese fenómeno que Sko señala también está ocurriendo en los juegos de rol. Obviamente está todo este género que es el OSR, el Old Ujú. School Revival o Renaissance o lo que sea, que eh, es como, no sé, es como ser un neoconservador. Es como qué bonito era el pasado. No entiendo bien cómo era el pasado, pero yo más o menos creo que el pasado era así. Entonces voy a tratar de emular estos juegos Sí, la falsa de rol. nostalgia. Exacto. Es como, no, yo creo que la intención de Gygax era esta y no eso que está pasando ahora con tercera y cuarta y quinta. ¿Cierto? Entonces vamos a inventar nuestros retroclones y hay infinitos retroclones, Old School Essentials, de este lado del charco. Eh, Dragonbane, marica, es otro retroclon. Creo que Sko alcanzó como a más o menos a ver la caja y a manipularlo de Free Sí, League. sí. Pero también tenemos aventuras en la marca del Este, que es literalmente cogimos la caja roja de Dungeons, o sea, la de D&D básico, y la Ujú. tradujimos a español y le pusimos una introducción de este man de la iglesia, Alex de la iglesia, y listo. Ese es nuestro producto. Y se llama Las aventuras de la marca del Este y no Calabozos y Dragones. Hay 800 billones de retroclones. Eh, algunos son divertidos, algunos otros son la misma cosa. Eh, la fanática del OSR no va a estar oyendo esto, entonces podemos hablar como con cierta imprecisión y como distancia frente a estos fanáticos. Y eso era otra cosa de lo que quería hablar y es como esta idea de distanciarse de los hippies, distanciándose de Tolkien, no es tan loca, no creo que haya sido a propósito ni nada, pero resulta que hay un tema y es quién era el público de los wargames. El público de los wargames era justamente esa juventud, eh, ¿cómo decirlo? Un poco más conservadora, clase media baja, Claro. ¿cierto? Como los segmentos de la población que no estaban en ninguna de las dos cosas, de las dos costas, perdón, a la vanguardia, digamos, de la revolución sexual, ni a la vanguardia como del verano del amor y de todas estas transformaciones sociales, sino más bien grupos más conservadores de hombres blancos, jóvenes, ¿cierto? Em, y eso se repite hasta hoy y es una de las cosas que no me gusta como de ese círculo en línea del Old School Revival y es que si uno excava lo suficientemente profundo,
empieza a darse cuenta que mucho del old school revival también existe en oposición a que haya pronombres, en Uf, oposición a sí. que haya accesibilidad, a que haya como herramientas de seguridad, Eso me ¿cierto? recuerda que yo les había pasado este paper que había encontrado de Ujú, del el consent. consentimiento. Lo he estado leyendo porque quiero hacer mi próximo reel al respecto. Entonces, pero sí, como básicamente empiezan a hablar de eso, como todo muy chévere, pero revisando la historia nos damos cuenta de lo paila que era, pues, toda la parte de el consentimiento y las damiselas y las cortesanas en ese entorno de, de la primera edición de Dungeons y pues toda la gente cómo lo manejaba. Entonces sí, ahí sí me quedo más con eso de fucking hippie motherfuckers. Sí, quizás no pasó, como dice JP, no intencionalmente, pero culturalmente sí tiene todo el sentido. Sí, claro, o sea, son dos visiones políticas completamente diferentes. O sea, recordemos que, por ejemplo, a David Wesley, pues se lo llevaron para Vietnam, ¿sí me entienden? E incluso culturalmente, pues esta gente que mientras había hippies afuera protestando en contra de la guerra, ¿cierto? Ujú. Estaba encerrada jugando juegos militares, no era muy bien percibida, digamos, por la cultura dominante de su época, ¿cierto? Eh, Total. Sí, Ujú. eso es lo que yo iba a decir, pues estamos hablando de un grupo de personas que seguramente vio Vietnam como un expansion pack del juego, ¿no? Ay, jueputa. Sí, al menos no estaban políticamente involucrados, ¿no? Con oponerse a eso. Y recordemos que ser conservador y ser de centro es apoyar tácitamente o explícitamente el statu quo. Eh, Yep. Uf, ¿saben Perdón. que yes. que me recordó eso también? Ahorita la mini controversia, pues de hace un par de meses, no, de enero, que fue cuando Ed Greenwood fue como retuiteando cosas de un OSR que era un poco como, sí, Así, fuck them pronouns. exacto, sí, el man estaba como vagamente involucrado con el proyecto. El spiel, como, o sea, el giro que le dieron en sus representantes de relaciones públicas o que sea. Eh, por cierto, contexto, Ed Greenwood es el creador de Los Reinos Olvidados, volviendo al chisme, como que, ¿no? Retuiteó su apoyo de un proyecto en el que está involucrado, pero que la publicidad de ese proyecto era como este es el juego de rol y los cómics que no son para la generación de cristal, a la mierda los pronombres y todo eso, como menciona Andy, y la gente como, marica, qué putas. Sobre todo Porque porque Es además, más, mm, en su canal y en su cuenta de Twitter es como todos son bienvenidos. Tengo pronombres en mi perfil. Y fue como, marica, ¿qué putas estás diciendo? sí, exacto, eso fue anómalo. Yo, por digamos, la evidencia documental que existe, como tenemos años, sino décadas de Ed Greenwood siendo todo bien a esto y como un momento de descache total, diría posiblemente es un viejito, que Ed Greenwood es un viejito, que retuiteó algo sin entender muy bien qué era lo que estaba retuiteando y sin entender muy bien las implicaciones. Yep, sí, siento o es una que, campaña más para quitarle jugadores a Warhammer. oh Lo my peor es que God. Lo peor es que, digamos, a los Games Workshop sí es como, muchachos, no olviden que esto es una parodia y aquí todos son bienvenidos. Pero miren que eso también es una vaina que yo he estado notando y, perdón oyentes, ya seguimos con la historia de Dungeons, pero shit got political. Em, yo he notado recientemente como el discurso sobre el rol y es como, es que esa también es una opción. Eh, yo hago el dog whistling de decirle a la gente como, no, mira, este es un juego más tradicional. Pero realmente el subtexto de eso es, yo te vendo mi nuevo retroclone o mi nuevo juego original y en este juego, pues tu perspectiva conservadora del mundo está a salvo, no va a ser desafiada, ¿sí? Y entonces uno, por ejemplo, encuentra ahorita mucho discurso alrededor de Candela Obscura, el juego de horror de la gente de Critical Role, ¿cierto? Ujú.
que mucho de ello sí es como, mira, tu juego está mal hecho por esto, pero también mucho de ese discurso odiando el juego es como detesto que sea tan políticamente correcto, como que las cosas sean como tan pincitas, como que molestos un poco como con el brand y como con pues, con el discurso pues de la marca de ellos, que es muy de aquí todos son bienvenidos y van a estar a salvos y todos están bien, ¿cierto? No, la gente digamos más conservadora no le gusta eso. Incluso hay un canal de YouTube que yo me crucé mirando reseñas que ya se pasaba en ese tema bastante. No voy a mencionar cuáles, em, pero si quieren lo pongo ahí en, eh, en, en Discord eventualmente. Sí, yo quiero Y saber. esta es la parte del pitch en la que les recuerdo que nosotros somos una comunidad de juegos de rol. Tenemos un grupo en Discord donde pueden entrar, jugar, aprender, conversar, muchos sobre los juegos de rol, jugar Dungeons, jugar otros juegos. Tenemos un Patreon para financiar nuestras actividades. En ese Patreon tenemos como máxima recompensa la posibilidad de jugar en una campaña masiva que estamos construyendo de Forbidden Lands, que es un juego nuevo o relativamente nuevo, que también emula un poco este estilo antiguo de juego, solo que no tanto recorrer calabozos, sino más recorrer mapitas, y ya hablaremos de recorrer mapitas en Dungeons original. Y tenemos también nuevamente nuestro stream y nuestro contenido audiovisual para que consuman. Así que si llegaron acá, no a través de nuestro embudo usual de redistribuir nuestro contenido, vayan a nuestro Linktree, vayan en cualquier red, scroll rayita al piso cast, y ahí encuentran dónde jugar rol, encuentran dónde ver rol y dónde, no sé, seguir hablando de estos temas. Sí, sí, sí. Am, bueno, se me olvidó que estábamos diciendo. Todo es muy político. Uf, Estamos hablando de la política en el primer juego, o sea, Eso es lo de los eso es lo fucking que habíamos tenido una conversación de los OCRs antes, ¿no? Como que yo no entiendo por qué no pueden, porque necesitamos como 20.000 versiones y volver como, o sea, usar los billones de retroclones, si puedo charlar con la gente antes y decir así va a ser las cosas. sí, sí, hay una cierta seguridad es que yo no sé, yo, también es que una cosa son los retroclones como están escritos y otra cosa es cómo los fans de los retroclones perciben a los retroclones, ¿no? Y qué es Ujú, lo que se supone que hacen. Yo siento que mucho de ese discurso es como me gusta que los retroclones permitan libertad, ¿cierto? ujú. Y eso es algo que más adelante vamos a ver en el salto a tercera edición, que yo creo que es el cambio más drástico que ha sufrido Dungeons. Pasamos de tener unos sistemas básicos con el que podemos emular la realidad en todos los casos y si falta conocimiento o faltan reglas, el DM lo soluciona, pasamos a tener una regla para cada cosa, ¿sí? Ujú. Para agarrar a alguien es así, para empujar a alguien es así, ¿sí? Em, es hermoso. para tropezar y desarmar a alguien así. A mí me gusta mucho la dimensión táctica que eso le agrega, pero para mucha gente, digamos, eso Limita. atenta contra, como que gamifica demasiado lo que ellos preferían hacer más, no sé, simulacionistamente o como más abstracta, no más abstractamente, sino como con la abstracción que a ellos les parece justa y necesaria y no como un sistema de reglas codificado. Ok, 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 entiendo, entiendo. Igual, Bueno, siento claro, que sigue, sigue, sigue. esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, como que todo bien, seguro hay visiones diferentes. No quiero tampoco como coger y decir, la gente a la que le gustan los OSRs es así y así, pero es mucho el discurso que hay y es la historia de lo que pasó con el hobby, ¿no? Eso iba a decir, es el discurso que yo he leído. Igual, precisamente si tienen una opinión distinta, vengan y nos cuentan en el canal de discusiones de rol. Todo bien. Sí, además que ya se viene una nueva edición de Dungeons, entonces también podemos tener Edition Wars en el servidor, o sea, lo que quieran. Aquí nos peleamos por Total. cuál es la mejor edición de ¿Y Dungeons, por qué es que es cuarta? cuarta edición, por cierto. Sabía que... Ya yo, tenemos yo fecha de vi venir lanzamiento, ¿no? eso. ¿Sí? ¿Cómo?
que ya tenemos fecha de lanzamiento, los libros van a salir en cascada, ¿no? Para muy inteligentemente no competir con ellos mismos. Y en septiembre de este año nos inauguran la nueva edición con el manual del jugador. Sí, y ya no sé si es One D&D o si es Sexta o si simplemente es Calabozos y Dragones, fuck las otras ediciones. Sí, para este punto puede ser todo. Porque no hay branding, eso es como algo que vi esta semana fue la llamada como corporativa de Hasbro, ¿cierto? Y en este momento no hay branding de nombre, ¿sí me entienden? No hay un logo del juego, ¿sí? Sino que todo ha sido como reemplazado por el logo de 50 años de Calabozos y Dragones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo averiguaremos. Y es que van a usar el logo para la segunda película. Oh, yo no creo que esa segunda película ocurra. Sí, ya está. Cada vez está más difícil precisamente por todas estas cosas. O de pronto van a rushearla para que salga con la nueva edición e impulsar la nueva, lo cual significará que puede ser terrible. Wizards es terrible, y perdón que seguimos sin hablar de la historia de Dungeons, pero Wizards es putamente terrible para coordinar eso. Miren que hace un año larguito, o sea, un año antes de que saliera Baldur's Gate 3, salió Commander Legends 2, un producto de Magic, que es sobre Baldur's Gate, marica, y todas las legendarias son los personajes de Baldur's Gate 3, ¿sí? Y demás. Marica, qué putas, como así Y que... sacaron ese set antes de que todos ellos fueran famosos. Entonces, de los sets que menos se han vendido históricamente, es muy bueno, pero solo hasta ahorita la gente está como, wow, como así que hay una carta de Gale, como así que, ¿sí? O sea, Idiotas. baila y el cross promotion, ¿sí? Ay, qué huevas, no, parce. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo? Ah, Sí, no. O sea, imagínense que lo hubieran lanzado este año. O sea, o pues no, el año pasado, a mitad de año, hacia agosto, o lo que sea, cuando salió Baldur's Gate 3 ya de manera más permanente. sí, es que sacarlo con el Increíble. Early Access es como, pues, tontico. Exactamente, exactamente. Pues sí, yo sentí reconocimiento en ese momento, no estaba jugando Magic y no lo compré. Tal vez compré algunas cartas que están chidas. Porque puedo volver mucho mejor mi deck de aventurar en el calabozo. Sí, aventurar en el calabozo es es una mecánica de Magic desde la edición de Magic de los Reinos Olvidados, pero volvamos a la truculenta historia de este hobby. Bueno, estábamos hablando primeras impresiones de la caja blanca, hablamos de, bueno, esta introducción extraña que dice como que intenta guiarnos por cuál es el tipo de fantasía que vamos a emular, que me parece pues apropiada. Sí. También, como decía Andy, si hubo igual en un momento en el que el estate de Tolkien dijo como, señor Gygax, no más de esto, por favor, no puede estar ahí usando que hobbits y yo no sé qué, y le tocó cambiar, si no estoy mal, 3 nombres. Le tocó cambiar Hobbit por Halfling, le tocó cambiar Ent por Trent y Balrog por Valor. Muy bien. ¿Sí? O sea que originalmente se llamaba Ent Reznor. Exactamente. Si hubiera nacido en ese momento era Ent Reznor. Pero creo de hecho que en el suplemento fantástico inicial de Chainmail, el de cosas tolkienescas, si eran el Trent y si era el Balrog, ¿sí? Ajá. De hecho, digamos, la forma de usar muchos personajes es honestamente pues como muy lazy, a decir la verdad. Por ejemplo, el asunto de los halflings, de los hobbits, ¿no? Dice, no, pues, ¿cómo se juega un halfling? Un halfling es igual que el fighter, el fighting men class, pero no puede subir de cuarto nivel. Y ya, y eso es. Entonces, Eso se como, me hizo bueno, súper ok. loco. Pero antes quería decir, el detalle que me pareció más interesante es como si usted no tiene imaginación, usted no sirve para esto, bye, busque otro juego. Y es como, Y ese es marica. un comentario súper resentido que yo creo que tiene que ver y ya lo habíamos discutido en el podcast pasado,
y es la manera en que la fantasía y jugar juegos fantásticos era percibido. Ni los otros wargamers, o sea, ya digamos que ya eran la gente en los márgenes de la sociedad, ni siquiera los otros wargamers los respetaban, ¿no? Eran Sí. como esto que esto no es serio, madure, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la pullita, es como, esto no es para ti, man, que solo te gusta jugar con tanques de guerra a emular la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué sé yo? Sí. Y estaba viendo, En ese pues, sentido, sigue, dilo, sigue. dilo. Ok, que es como de las cosas que estaban ahí, no sé si esto lo decía también como en la parte externa, porque pues estaba viendo el video este de Colville hablando con Jim Murphy, y es como si la caja costaba $10 en ese momento. Era el hobby más caro. Sí, marica, hice la conversión Total. y como al día que hice la conversión, bueno, como que actualmente serían $66.40, pero Que además es, como 263.000 pesos, sí, para que le eso es digan. como lo que cuesta 2 manuales de Dungeons tamaño completo, ¿cierto? En este momento. Pero recordemos que la caja blanca traía 3 fascículos impresos en casa, cada uno como de 20 páginas, ¿no? O sea, Ujú. una cosa pues terrible. Estaba pensando que de hecho con lo que usted dijo, JP, es muy curioso que entonces ellos hicieron la transición muy bien, ¿no? O sea, cuando uno se pregunta en qué momento pasamos de estos history buffs como que solo quieren jugar con tanques de guerra y hacer guerras napoleónicas y nada por fuera de eso, a la gente que no, que lee estos juegos donde existe la opción de, oye, mira, de pronto quieres jugar como un dragón, pero acá no te vamos a dar las reglas para eso, tienes que hablar con tu campaign referee. Uno dice, bueno, ¿y cuál es ese eslabón? Aquí es donde hacemos el gran shout out a Banania. Banania es el punto medio, Banania. es como rolear tanques, o sea, rolear guerra de guerrillas y todo lo que ocurre ahí. Bendita sea Banania, es el eslabón perdido. Dios salve a Banania. Pero sí, mandándolo por el lado un poco más histórico, igual, algo que me pone a pensar eso, y ahora que lo recuerdo, es algo que se menciona mucho en los libros de este man, siempre se me olvida, John, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre re normal, John Peterson, el gran historiador de Dungeons. ¿Por qué Dungeons no fue de ciencia ficción? Porque Dungeons no fue de tema militar. Ahí hay algo que tiene que ver como con el auge de la literatura fantástica en esa época, ¿no? Y en general con la historia de la literatura fantástica, que sí que no vamos a discutir acá, no, que nos llevó a que realmente este salto solo podía existir, era en el contexto fantasía, ¿cierto? En el contexto de emular o pelearse con o distanciarse de Tolkien y otros autores que estaban resurgiendo en el momento, que estaban siendo republicados, ¿no? En compilaciones, en revistas, ¿sí? Y por ejemplo, esa entrevista con Jim Murphy que menciona Andy, eh, contexto, el que lo entrevista es Matt Colville, uno de pronto de las celebridades de hablar sobre juegos de rol como más grandes en YouTube al menos. Y Jim Murphy es un amigo suyo que también crea contenido, pero que es de estas personas originales de los juegos de rol, ¿no? Como él empezó a jugar Dungeons en el 75, porque solo hasta el 75 llegó a donde él vivía el juego. Em, y si vemos en esa entrevista que estará disponible en el Discord, obviamente por si la quieren ver, Jim Murphy llegó también fácilmente al rol, es precisamente por eso, porque es que él leía y menciona algunos de estos autores. Él leía Paul Anderson, él leía el de Fafhrd y el Grey Mouser, que siempre se me olvida cómo se llama, y leía otras vainas de fantasía y obviamente el resto de Tolkien, ¿no? Y Em, trabajaba en una cosa de juegos. y trabajaba en una tienda de hobbies que su tema era de hecho militar. Ujú. Sí, sí, esa es una gran ahí, entrevista. Em, bueno, Scott estaba hablando y nos estaba dando el pie de entrada
para que hablemos sobre el tipo de personajes que se puede ser en primera edición de Calabozos y Dragones. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de las clases? Y ya mencionamos las clases disponibles y los tipos de jugadores, de personajes disponibles. Ok, de las clases. Es que a mí lo que me marcó, bueno, no es directamente una clase, sino es como el elfo que pueda cambiar de clase entre partida y partida. Sí. Yo creo que aquí no hay necesariamente una distinción tan directa entre elfo perdón, entre clase y raza Y o raro. especie, ¿no? Es cierto, es cierto. Como que, como que eso es algo que se va construyendo históricamente, que hay un primer atisbo de eso. Em, pero bueno, eh, hay algo muy importante. Para mí, Calabozos y Dragones también debe ser así, aún hoy en día. No porque me molesten ciertas sensibilidades modernas, sino porque me gusta temáticamente, porque los elfos solamente pueden ser un tipo de clase y no llegar muy lejos, porque los enanos y los halflings solamente pueden ser un tipo de clase y no llegar muy lejos. Porque dentro de la ficción de este mundo que de una u otra manera nos está planteando Gygax, la acción, la historia es humanocéntrica, ¿sí? Eh, Ujú. los elfos son parte como de algo más grande, algo más chévere que existía antes, pero ahora esto se está volviendo humanocéntrico, lo mismo los enanos. Sí, es como ellos son parte como de ese pasado mítico que entramos a explorar en los calabozos, por ejemplo. Pero hoy en día este es un mundo de humanos y son historias protagonizadas por humanos, ¿cierto? Humanos que tienen un span de vida más corta, que quieren aventurarse por ahí, ¿sí? Con su Eh, cara, puntiagudos. exacto. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. O sea, incluso eso es un poco tolkienoso. O sea, no están por allá estos enanos en sus montañas, pero la verdad es una civilización ultra en declive. Los pocos elfos que quedan se están yendo por allá a sus islas. Hay halflings, pero no son muy relevantes, ¿cierto? Y Ujú. ya como que el destino, pues, o el protagonismo, la luz cae sobre la humanidad, ¿no? De hecho, a mí una de las cosas que más me parecieron curiosos fueron los clérigos. Primero, digamos, en comparación a lo que nosotros estamos acostumbrados, los clérigos no son usuarios mágicos, ¿no? Hoy en día diríamos, bueno, la magia arcana y la magia divina, pero no. Ya están los magic users y están los clérigos. Y los clérigos, para reforzar un poco eso que usted estaba diciendo, esa visión antropocéntrica, solo pueden ser humanos, lo que significa que básicamente la religión humana es casi que la única real, ¿no? Como que es un statement ahí que puede pasar muy desapercibido y es, no, pues el tiempo de los elfos y el tiempo de los enanos y de todos estos bichos ya pasó y con ellos muere como su fe. Lo otro que me pareció muy curioso es el clérigo cuando llega a nivel máximo se convierte en patriarca, ¿no? Sí, Entonces ya a partir sí. de eso tiene que básicamente construir su imperio más allá de eso. Eso, y en general los nombres para cada uno de los niveles en todas las clases, es como Sí. particular. Démosle un contexto rápido a la gente que de pronto no ha cogido la caja blanca. Para crear personajes yo tengo tres opciones, ¿no? Tengo Ujú. los Fighting Men, que son personas con armas, lo que eventualmente se volvería un fighter en ediciones más modernas. Tengo Magic Users, también genérico, porque y lo que eventualmente posiblemente se volvería un mago, ¿sí? Y tengo clérigos. Que si se llaman clérigos, el nombre no ha cambiado en 50 años. Bien, chévere, le atinamos. Algo pegó. Em, Adicionalmente, uno puede ser un elfo, un enano o un mediano, ¿cierto? Ujú. Ninguna de estas clases puede avanzar más allá de cierto nivel, ¿sí? Y el elfo es raro, como mencionaba Andy, porque yo puedo un día llegar a aventurarme y decir, no, hoy mi elfo es mago. Y la siguiente semana yo llego otra vez a sentarme a jugar y digo, no, hoy mi elfo es guerrero, ¿sí? Sí. Eso se me hizo
curioso y además que, pues, lo que se hablaba, pues, las partidas, o sea, tú podías transportar tu personaje de una partida a otra, ¿sí? Eso Como... es lo más mágico, eso es lo Ujú, más mágico, yo creo, lo más bacano. Todas las partidas que existían en esa época se asumía que transcurrían todos en el mismo mundo, cada quien en su rincón del mapa y la cosa. Pero ujú, entonces, los personajes hoy, modernamente, que yo creo, terminan siendo del narrador, ¿correcto? O sea, Sí, el narrador posiblemente guarda tu hoja de personaje en la mayoría de casos y con ese personaje no vas a hacer nada más. Pero en esa época, la tradición y la manera en que todo fue ejecutándose fue, bueno, yo hoy juego la partida de SCO, Tilt, la vaina, y mañana voy y me siento en la partida de Andy con mi mismo personaje y las cosas que encuentre allá en la partida de Andy luego pues vienen conmigo al calabozo de SCO, ¿cierto? Em, y eso es algo que para la gente es raro, yo creo, modernamente. Em, total. que es mi objetivo con la partida de Forbidden Lands, entre otras cosas. Em, y que, por ejemplo, era el objetivo de uno de los objetivos del diseño de Cuarta, era eso. Porque es tan rígido con la manera en que se sube de nivel y se consiguen ítems mágicos y se gana dinero, porque la idea es que yo pueda tener personajes totalmente portables, ¿sí? Y que el nivel de poder de la campaña no sufra. Si un personaje nivel 12 en la campaña SCO es igualmente portátil a la campaña nivel 12 o cercanos de Andy y no se me va a romper ningún juego. Mm. Sí, eso iba a decir, uno tiene que imaginarse en los 70s y 80s pelea entre Dungeon Master de ¿usted por qué le dio un anillo de rayos X? Ah, no, pues porque se lo ganaron. No, no soy fue puta, cosas así. Me las imagino pasando regularmente. To- to- Totalmente, eso era lo que decía Jim Murphy que pasaba, ¿no? Hay una parte de su entrevista en que él menciona cómo era su comunidad y él decía, había narradores que para atraer jugadores lo que decían era como, no, en mis calabozos son en los que más riqueza hay. yeah. Qué loco, ¿no? O La sea, inflación en Dungeons and Dragons. exacto, o sea, qué vaina tan, o sea, qué manera tan interesante como de pensar y de entender las motivaciones de los jugadores y funcionaba definitivamente, ¿sí? Em, no sé, me pareció una chimba eso. Em, una Qué cosa chimba. súper importante sobre estas tres clases iniciales, ¿ven lo que más evidentemente falta? Que ya voy. Wait. Hmm. ¿Dónde está el ladrón? El Rogue. Es cierto. ¿Cómo? Ah, bueno, pues todos son ladrones, hijo de puta. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí. Em, pero el ladrón es una clase que alguien que no es Gary Gygax se inventa. Eh, en algún punto entre esta edición y la siguiente, hay unos bacanes que juegan Dungeons y dicen como, oye, me gusta mucho como tu versión de personaje, sí, basado mucho en Conan, sobre todo. De pronto la gente actual que está oyendo este podcast no necesariamente sabe que es Conan, pero Robert T. Howard y luego los herederos de su tradición literaria, ¿no? Han escrito muchas historias, en novelas cortas, cuentos sobre esta figura arquetípica, pues, de este sujeto barbárico que lo que hace es entrar a robar y tiene un montón de aventuras, pero son aventuras nacidas es de sus ganas de tener experiencias extrañas o de matar hechiceros porque le caen mal o de hacerse con dinero y mujeres eh, versus, no, como salvar el mundo. Em, y, y, y entonces dijeron, pero ¿sabe qué? Hay como un vacío ahí en su sistema de reglas y es como dónde está esta persona que es hábil para abrir puertas, para esconderse, ¿sí me entiende? La persona que sabe hacer las cosas que se hacen en un calabozo, lidiar con trampas, etcétera. Y llamaron a Gary Gygax y más o menos le hablaron del concepto por teléfono, le explicaron cómo ellos se lo habían inventado y el man fue como, listo, chévere, y lo metió en la siguiente edición. Sin ningún crédito. No, obviamente, ni era importante el crédito, era como que gran idea. Eh, pero, o bueno, de pronto sí era importante el crédito. Igual si no estoy mal,
La gente sabe quién fue este señor, o sea, por ahí está escrito en algún lado. Me pregunto si Google nos podrá dar esa respuesta. A ver, Sí, señor, es un sujeto llamado Gary Switzer. gracias, Gary. Entonces, desarrollo fue hecho por el grupo de juegos de rol de Switzer, el que lo llamó fue Gary Switzer, y mayormente lo hizo un tipo que se llamaba D. Daniel Wagner, que fue uno de los escritores de el manual de Aurania, que es el primer suplemento de Calabozos y Dragones que no era publicado por TSR. O sea, el primer... No, o sea, esas son unas historias re locas, o sea, ¿quién se imagina eso? O sea, yo no consigo que eso pase en un producto hoy en día, Sí, es ¿sí? cierto, no. Incluso pues uno sabe que Wizards of the Coast está peleando, o posiblemente Hasbro está peleando para que eso no ocurra, ¿no? Y es como Ajá. no tengamos licencias para que la gente pueda simplemente crear sus productos compatibles. Fallaron, pero destruir esas posibilidades es destruir esto. O sea, si alguien no hubiera cogido un sistema de reglas y dicho, miren, aquí está mi granito de arena, y luego alguien más se hubiera dicho como, bueno, gracias por su granito de arena, venga para acá, eh, digamos que no existiría el ladrón, no existiría como existe hoy, no habría sido tan fácil ni tan rápido. Porque en junio del 74 ya teníamos publicado en un fanzine al ladrón. Y luego en el Bueno, 75, en el menos suplemento mal. de Greyhawk, ya está ahí. Menos mal porque si iba a decir, en el 75 se publica además La tumba de los horrores Ujú. y no me Y imagino esa experiencia sin un ladrón. terrible, terrible. Yo creo que horrenda. Por cierto, miren, leyendo estas cosas, ¿se acuerdan que hemos tenido una idea antes dentro del stream, que era jugar estas distintas versiones de Calabozos y Dragones, también como parte de este año? Me dieron ganas de Ujú. hacer personajes de esto y narrarles la tumba de los horrores, que ya lo he hecho varias veces en varias versiones a distintas personas, pero la versión original, la que era el torneo de Gary Gygax, e invitar gente para que también juegue. Es algo que les gustaría y que jugamos o D&D, la versión original de la caja blanca, en su calabozo más notorio y temible, que es la tumba de los horrores. Sí quiero. Sí a todo. Entonces ya Y lo saben, publicamos para Patreon. oyentes, exactamente. No, pues no, en stream. O lo publicamos para Patreon. Ya decidiremos, depende de ustedes, oyentes. Uf, Em, me emocioné. sí, eso, uff, qué Ya está chimba. haciendo mi personaje. Mm, Bueno, otra cosa súper interesante sobre estas clases de personaje que se puede elegir. Si se dan cuenta de que no hay religión realmente como la concebimos hoy en día, no hay dioses, Sí, y ¿no? eso lo hablaban en la entrevista, ¿no? Como no hay Ex- dioses específicos. exacto. No hay dioses específicos, hay ley y hay caos. Ujú. Y de ahí es de donde salen las visiones modernas un poco tergiversadas y raras de alineamiento, por ejemplo. Para la gente de hoy, es como, marica, el alineamiento, ¿eso qué? Vengan, me invento nuevos sistemas de hacerlo. Es como, dame un arquetipo de tu personaje, o dame ideales de tu personaje, o escoge uno de las combinaciones de color de Magic, como de hecho, pues hay gente que lo hace y Ah, yo lo he sí. hecho también, y Ujú. eso más o menos nos dice cómo es tu identidad moral. Dame tus 16 personalidades. Exactamente. Como hace Andy. Andy lo que le hace es un test de personalidad a, a sus personajes y todos le salen INTJ. Ey, 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 ey. Es que Eso es muy cierto, dame pero los no es números de tu porque yo tarjeta quiera. de crédito con la fecha de vencimiento Eso y los sí. 3 números. Pero en esa época la ley y el caos eran una cosa clara, entendible por los demás, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? obvio. Porque estos jugadores habían leído precisamente a Paul Anderson, habían leído a Michael Moorcock, estos autores que a Gary Gygax le gustaban, de los que sacó mucha inspiración y donde los conflictos centrales eran precisamente entre la ley civilizadora, humana típicamente, eh, y el caos alineado con la naturaleza, con la salvajía, con el desorden, ¿cierto? Em,
de pues en la ficción, ¿sí? O sea, ser caótico no era voy a hacer cosas locas, wujú, o nunca honro mis promesas, wujú. Era como, no, la verdad, no creo que debería haber leyes y debe realmente, no sé, debemos vivir la ley del más fuerte, simplemente, en vez de rígidos códigos, o debemos vivir en contacto con la naturaleza versus vivir en ciudades. Sí, era muy claro y era muy evidente esa dualidad, que eso es algo que un jugador moderno creo que no tiene ese contexto y Wizards insiste en incluir el alineamiento y cada vez da menos contexto, entonces todo es muy extraño Sí, para alguien que nunca ha oído hablar de esto. Eh, pero pues es, o sea, muchas La- cosas que se heredan sin saber muy bien por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, seguimos lanzando dados de 6 y generando estadísticas aleatorias para nuestros puntajes en una época en la que todos los demás sistemas del mundo no lo hacen a menos de que quieran evocar de una manera el Dungeons clásico. es cierto. Total. Uf. ¿Saben? Otra cosa que me pareció interesante y esperen, miro mis notas porque ya noté algo específico. Ah, bueno, la cosa de la ley y el caos en base a como ¿cómo se dice? Los sirvientes, los vasallos que podías contratar luego, como conforme ibas subiendo de nivel, qué tipo de criaturas Ajá. podías contratar, si si tu aventurero era pues como alineado hacia la ley y no sé, contrataba a miremos una raza rápido. Digamos, a un goblin, a un Ajá, kobold, ajá, ¿no? Del caos, eso no era funcional. exacto. Como que igual perdía sus niveles y tenía que volver a empezar y era como, además Sí, les eso es pagaban súper bien. loco. En esa época Sí. antes de la recesión, claro. Pues sí, era como tienes que pagarle mínimo 100 monedas de oro y, o sea, ya estaba Claro, Wow. definido. y yo creo que eso es algo muy ingenioso de Gary Gygax. Yo creo que él, a diferencia de muchos narradores contemporáneos, entendía el sistema de recompensas. Eh, Eso es algo que incluso me ha pasado a mí. Es como, yo te doy miles y miles y miles de piezas de oro en los calabozos y las cosas, pero afuera del calabozo los costos son en cobre. Es decir, en nivel 5 ya eres la persona más adinerada de este planeta. ¿Sí? Eso Sí, no sí, sí, sí. funciona. Entonces, tiene que haber, como lo hacen incluso en MMOs contemporáneos como en WoW, tiene que haber gold sinks, tiene que haber cosas en las que yo quiera meter mi oro, ¿cierto? Y acá lo sabía. Puta, tengo que construir mi castillo, tengo que pagarle a mis sirvientes, ¿sí? Em, y entonces, por eso es que yo me aventuro, porque es que si quiero castillo y quiero sirvientes, pues necesito irme allá y matar a esos orcos para robarme su tesoro y poder financiar mis actividades más normales, ¿no? Sí, sí, sí. Total, creo que el Eso. asunto del oro siempre ha sido algo problemático para los juegos de rol. Tanto así que, por ejemplo, en tercera edición, no en tercera normal, sino en Modern D&D, crearon, es como un índice de riqueza y tengo entendido que hay estudios económicos que quitan ese sistema porque es muy interesante en vez de estar uno diciendo, no, pues es que, ¿cuánto cuesta acá esto? No, 4 piezas de plata y yo, ay, pero solo tengo oros. Entonces me toca desarmar una de oro y que le devuelvan eso, de pronto se le devuelven en cobre, todas esas cosas. El índice de riqueza es bueno. ¿Qué tanto puedo yo gastarme la plata en una gaseosa sin que eso signifique que deje de comer? O un carro, un apartamento, ¿no? Cualquier cosa. Es un índice, es bien interesante, pero sí. Hay algo muy particular que yo veo en esta tabla de alineamientos. Bueno, hay varias cosas que saltan a la atención, ¿no? Primero se nota que son ñoños, porque muchas de los plurales de las criaturas están en el plural correcto del griego o del latín. Entonces no son Pegasos, sino son Pegasi, no son Hydra, sino Hydrae, no son, ¿qué otros había por ahí? Bueno, así Medusa, no son Medusas, sino Medusae. Ajá, exacto. Entonces bien curioso. Em, y me dio un poco de rabia que los pixies sean neutrales
y los Nixies sean caóticos. Eso es un poco racista. No, mentira, no, los dos son neutrales, son neutrales. Pero que es un... no sé, no estoy viendo esa tabla, entonces estás haciendo un chiste o si existen los Nixies. No, los No, los Nixies Nixies sí existen. ¿Qué es un Nixie? Es como un espíritu del agua cambia formas del folclore germánico. Lo sé porque estuve mirando cosas para Baesen. ¿Y qué se diferencia Bien, un bien, Nixie bien, de bien. un Sprite? O sea, No Nixie le sabría gusta cómo tomarse decirle, vino. pues. Jesus. Exacto. Solo productos postó. Los sprites son un nombre genérico para las cosas que son como hadas. Ok. Yo no sé, en este puesto quería mirar el manual de monstruos exactamente qué es un sprite, pero Sko, supongo que debe saber un poco más Vamos, Esco. sobre estas figuras. Sí, sí, Eh, sí. O sea, Sprite es igual una traducción que se hace a un grupo muy, muy grande de cosas, de la misma forma en la que en español nosotros tenemos como duendes, y duende se utiliza para designar muchas vainas, o podemos decir, no, el duende es uno de estas criaturas solamente. Pasa bastante y tiene que ver con que cuando el cristianismo llegaba a muchas de estas regiones en donde había un folclore de criaturas invisibles muy ricas, decían, no, pues no, todos son lo mismo, ¿no? Los enanos y los trolls son la misma cosa y entonces por eso los trolls en el folclore escandinavo se convierten en piedra cuando llega la luz del día. Acá en el caso de Dungeons lo vemos muy claro porque lo que hacen es tomar diferentes palabras de diferentes idiomas con exactamente la misma etimología y decir, no, son tres vainas diferentes, ¿no? El goblin, el kobold, el gnomo, vienen de exactamente las mismas palabras. O por ejemplo, más para acá uno dice, no, una cosa es un enano y otra cosa es el enano maligno, ¿no? El duergar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, pues es la misma palabra en otros idiomas, pues el ambas dwarf son y Varg, el ¿no? dwerg. Exactamente. Sí, sí. Y ya en términos más dungeonsescos y como más modernos, entre comillas, los sprites, no como categoría, sino como criaturita específica, lo asocian como con elementales de aire, ¿cierto? Ok. Entonces, una separación rápida es como uno es un espíritu del agua y otro es un espíritu del aire. No sé exactamente si esa es la distinción que hacen en el juego. Ok. Bueno, ahora sé una palabra nueva y sé a qué se refieren con los sprites. He aprendido. Ujú. Sí. Bueno, cosas súper locas también de la creación de personajes. Y eso no es súper explícito en el libro, pero sí lo deja explícito, por ejemplo, el discurso de otras personas alrededor de la creación de personajes en esa época. Y es como, es el narrador el que le genera estadísticas a los jugadores, ¿no? Le dice, Ajá. no, su fuerza es tanto, Ujú. su constitución es tanto, buena suerte con eso, ¿no? Em, al menos en un principio. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué era necesario que el narrador generara las estadísticas? ¿Por qué no podía ser el jugador? Porque Pues yo no me acuerdo confiamos en de que hayan hecho ese. eso en casa. Ajá. Pues el testimonio que decía este man, Jim Murphy, era como yo conocí a un man que se sentó una noche y hizo como 120 personajes porque no le gustaban cómo salían los stats. Y al día siguiente fue que llegó y con su personaje chimba, pero le contó que había hecho como eso. Hmm. Sí, esa puede ser una posibilidad. También hay otra, y es si yo estoy lanzando stats detrás de una pantalla, yo puedo rápidamente generar, digamos, cambios que sean favorables para el jugador, ¿sí? Es decir, puta, me salió todo en 9. No, pero no, en fuerza te salió 12 porque este man quiere hacer como un guerrero, ¿sí? Entonces, sí, como que es cierto que puedo también como fudge un poquito, ¿no? Alterar un poquito los resultados. Yo creo que tiene que ver con esos dos elementos principalmente. Es Gente, como si los el lanza el fudge, narrador hay más control, ¿cierto? el fudge es una parte importante del juego, chicos. No para joder necesariamente a los jugadores, sino para darles una manito. Sí,
Que es justamente, y no, es que esta entrevista de Jim Murphy me encanta porque todo esto está ahí. Se las va a poner de verdad y la ven en nuestro Discord. Él también menciona este jugador clásico, uno de sus, que además fue uno de los primeros narradores, pues, en su grupo, es decir, ya siendo narrador, pues, como 49 de los 50 años que existió el juego. Él es famoso, es notable, entre otras, porque él lanza los dados sin pantalla. Entonces, para él es total transparencia, es como, si saqué 20, saqué 20, si te moriste, ahí está, ¿cierto? Que muchas veces, sobre todo a los jugadores más novatos, no entienden uno por qué está usando una pantalla y es como, no, pero no puedo ver los dados y a mí me ha pasado que hay gente que siente que ahí hay injusticia y la justicia de los dados es más cruel que la justicia del narrador normalmente. Sí. Absolutamente. Y es chistoso, esto es algo anecdótico, yo no podría señalarles como en tal documento sale expuesto, pero eso es completamente opuesto al estilo de Dave Arneson de narrar. Dicen los rumores, dicen los chismes, esto es ya puro chisme, que Dave Arneson narraba detrás de una pantalla completa, que lo ocultaba a él enteramente, porque su intención era suprimir la figura del narrador, como borrar su agencia y su presencia del desarrollo de la partida. No en vano ese man se volvió desarrollador de videojuegos luego, ¿sí? Claro. El man es un loco, o sea, pues, o sea, muy interesante esa noción, como vengan, yo desaparezco, yo me separo, yo me abstraigo de esto, y entonces ya no estoy yo oyendo, digamos, a un man enfrente mío contándome una historia, sino que es casi como una voz en off diciéndome, pasó tal cosa, esto es lo que ves enfrente tuyo, que es algo que eventualmente TSR va a tratar de emular con esas partidas de Calabozos y Dragones que se podían jugar reproduciendo un cassette o un disco o un CD, ¿no? Yo tenía un CD. Eso existió. ¿En Exacto, serio? y uno lo metía, daba play y Sí. el narrador era el CD. Era como, ves esto, pasa tal cosa, yo no sé qué, comienza el combate, ¿sí? Sí, sí, Wow. sí, yo tenía uno de esos. Yo hubiera De dicho que era por la AD&D, ansiedad de hecho. social. Pues yo sí imagino que habrá gente que los habrá jugado en solitario. Yo tengo uno, pues tengo los archivos de uno, porque nada en mi casa reproduce CDs, ni cassettes, ni discos en este punto. Bueno, no, ahora hay un tocadiscos, pero no para esto. Em, y es A Light in the Belfry, que es una aventura de Ravenloft. Es Ah, qué curiosa. asco. Un día podríamos también en stream eh, Uf, tal vez jugar uno sí. de estos, pero claramente esta es una vaina que solo ocurre en inglés, ¿no? O sea, no hay forma de hacerlo amigable al bilingüismo. Perdón, Dice que al no bilingüismo. nos dedicamos a traducirlo y yo hago el foley. Es como ahí toda la acción de voz, pero para que quede como bien ecualizado y como bien bonito el sonido. Entonces hace todos los sonidos de nuevo, Claro, y todo el le ruido pongo eco al ambiente. dungeon y todas las cosas. Sí, ahí está, ahí está. Em, Bien. ¿Qué más? ¿Qué más Yo tengo nos parece una. importante Yo resaltar? tengo una cosa que me pareció súper rara y es esto de como los familiares, pero no como familiares como los conocemos, sino, bueno, a quién le dejas tu herencia si tu personaje se muere. Sí. ¿Y yo qué? Qué áspero. Claro, hoy eso es como o sea, no necesariamente un grupo le importa qué pasa con las cosas de alguien cuando se muere, ¿sí? Y sobre todo no es usual que, sé yo, que nuestro aventurero tenga un feudo, Ujú. ¿sí? Pero en esa época ese era el objetivo, llegar a tener un feudo, ¿no? Además que había un tiempo de espera, como un mes. Ujú. Eso se me hizo como, ¿qué pasó? ¿Por qué nos importaba esto para dejarle la herencia? Por si definitivamente si se moría o no. Había, pues sí, yo sé, estaba como cierta magia, pero un mes.
¿Y es un mes en el juego o es un mes en tiempo real? Tengo muchas dudas al respecto. Y seguro eso no era tan claro en ese momento, que es como lo más emocionante y extraño. Sí. Mm, bueno, cosas importantes también sobre esta edición. El sistema para viajar por el mundo y el sistema para el combate no están presentes en la caja básica. Nope. Para combatir necesito el suplemento más reciente, y literalmente el libro lo dice, el suplemento más reciente de Chainmail, porque el combate es el combate de Chainmail. Claro. Y, el, y para viajar por el mundo había un libro específico que era otro juego completamente distinto, ¿no? Em, Outdoor Exploration, ¿cómo es que se llamaba ese juego? Al final, ¿uno cuánto terminaba gastando en eso? En tiempo de viaje y eso. No, 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 en dinero real para poder jugar como con tiempos de viaje y... Todo. Y Uf, yo no lo sé. Pero digamos, se entendía que alguien en el grupo tenía la copia de Outdoor Survival, porque ese era un juego de Avalon Hill que que jugaban, ellos jugaban, ¿no? Ok, Y o sea, imagínense, el juego era un librito y una grilla con hexágonos de distintos tipos, ¿cierto? Y entonces, dependiendo de en qué color de hexágono estabas, eso era un tipo de terreno y podían pasar ciertas cosas. Sí, y el juego es muy extraño, o sea, porque el juego también tiene como una dimensión educativa, ¿cierto? Entonces habla en detalle sobre cómo pescar, sobre cómo, digamos, extraer la carne de animales, cómo solucionar dislocaciones de hombro o de rodilla o de cadera, ¿sí me entiende? parce, uno hikeando y a se mí eso me acuerda, suena, D&D me lo enseñó. eso me suena a propaganda. Eso como que tenía una segunda intención por ahí. Mm, pero también, o sea, igual es un juego de Avalon Hill, la misma compañía que publicaba muchos juegos de mesa de tema de guerra, ¿sí? Que hemos ya, digamos, mencionado brevemente en algún punto el capítulo pasado. O sea, y sobre todo, eso también nos da una idea de la escala que tenía en mente Gary Gygax y el entendimiento de los negocios que tenían él y sus socios, y esto va a ser relevante luego. Y es como, no, para jugar este juego se usan estos suplementos, vale verga, yo sé que mis amigos aquí de la comunidad tienen ambos, entonces, pues esto está bien que hagamos un producto que funciona así. Ujú. Su capacidad de los negocios y su visión de la escala que iba a tener esto era mínima. O sea, Sí. no, alguien trata de hacer eso hoy y se quiebra. Sí, es que en serio, como yo, bueno, entonces voy a jugar, entonces necesito, bueno, estos libros base que me costaron 200.000 pesos o este libro, y luego necesito, además de las cosas que me dice ahí, necesito el otro libro para empezar a jugar en forma, porque acá no están las reglas, entonces es una compra cada vez más grande y uno como, no, marica, ¿saben qué? No. Es curioso, Z dice que jugar Warhammer es así, ¿no? Y si es un poco así, o incluso jugar Kill Team, es como si yo compro mi caja de inicio de Kill Team, ahí hay unas miniaturas desarmadas, ¿cierto? Dos ejércitos, re bien. No están los dados en esa caja, no están las reglas de cómo funciona Kill Team, ¿cierto? Y puede que no haya terreno en donde jugar con esos ejércitos, y tampoco están los tokens que yo uso para demarcar ciertas cosas en el campo, como las activaciones de mis unidades o los objetivos, ¿cierto? Ujú. Esos son como otras tres compras. Eh, de nuevo, solo Games Workshop modernamente se puede dar ese lujo. Eh, yo creo que cualquier otra empresa que lo intente se jode, pero fíjense que es como una visión de las cosas muy, muy en línea con la manera en que se desarrollaban los hobbies hace 50 años. Damn.
Por Sí, eso es que total, nunca me voy a meter a totalmente. jugar War. No, claro que sí, delicioso. Never say never. Em, bueno, llevamos un buen rato hablando de Calabozos y Dragones original. Creo que todavía tenemos algunas cosas que deglutir y muy posiblemente tenemos que sentarnos a jugar este juego. Entonces, algunas apreciaciones finales para este em, primer capítulo sobre ODD. Yo estoy Gygax esperando a que hable Andy. escribía unas cosas bien particulares que no entendí del todo y que creo que nadie entendía del todo en ese momento. Como el lenguaje de Gygax, Sí, dices. Sí, eso es algo infame de él. Él le gustaba usar no lenguaje natural, sino que le gustaba adornar las cosas. Incluso lo primero que dice, digamos, el libro, ya son palabras re locas. Él habla como el equipage que lleva un personaje, que es un arcaicismo por sí. allá súper lejano. Sí, todo el lenguaje de Gygax va por ese lado. Sí, de no ser porque Como había escritor. visto primero la entrevista, no hubiese entendido como bien, o sea, pues sí, me hubiera parado a buscarlo, pero no hubiera sido como tan fluido leerlo si no hubiera tenido como ese conocimiento previo de cómo escribía Gygax. Sí, es una vaina, pues interesante. De nuevo, yo estoy haciendo acá las cosas a mi manera, porque este es mi yo auténtico y no tanto como vamos a facilitarle a un consumidor acceso a mi producto. Sí, y además para mis amigos que saben cómo soy. Que yo digo, pues esa es una manera de hacerlo, como Morkborg. Morkborg es ilegible, Cyborg es ilegible, pero es una gran experiencia de diseño gráfico, ¿cierto? Sí. Y así triunfa. Por el lado de Sco, ¿alguna apreciación final? A mí me gusta mucho cómo está organizado el juego, o sea, se puede ver el avance o la evolución, mejor dicho, del juego. En términos hay un énfasis muy claro en la mecánica y no tanto en el rol, y vemos que esta balanza como que ha tendido a equilibrarse un poco, pero en este punto pues todavía estamos hablando de, no, pues si yo quiero contratar a alguien, lanzo un par de dados de 6 y veo cuál es la reacción. 2, entonces me intenta atacar. 3 a 5 es una reacción hostil y así en adelante con otras cosas, ¿no? Entonces estaba viendo como los dados de moralidad y el score de lealtad y todas estas cosas. Es como, no, pues es algo que ya está ahí y tú no tienes que luchar porque de pronto no eres una persona con muchas habilidades sociales en la vida real, entonces de pronto pues no quieres estar teniendo ese tipo de experiencias, casi hasta el punto donde uno podría pensar en una partida aleatoria, ¿no? Que igual, bueno, esto también existe en varios sistemas, como esas partidas sin Dungeon Master, donde uno simplemente va lanzando el dado en tablas, pero en general me parece que el juego se mantiene, ¿no? O sea, como que dijéramos, uy, no, esto no podría ser publicado hoy en día. Tal vez si no hubiera existido él mismo y lo que él creó, se mantendría bastante bien. Y como nota final, me gustaría mucho, mucho que habláramos de los conjuros de los Magic Users en el próximo capítulo, porque hay cosas increíbles ahí. Sí, sí, yo creo que hay mucho que sacarle. Respecto a lo que dices, algo muy importante que hay que entender, y bueno, hay una persona influyente en el rol en a Bogotá que les prometería lo contrario, pero la vaina es que el rol no proviene de la actuación ni del teatro, como ya lo vimos, proviene de los wargames. Entonces, Ujú. esta idea como de interpretar bien a mi personaje y tener agencia y un montón de cosas como mucho más, digamos, modernas respecto a de todo lo que no es mecánico, pero construye mi identidad como personaje, ¿cierto? Ujú. Es mucho más reciente que los primeros momentos de rol. Claro, no era completamente ausente. Recordemos que ya había gente roleando, jugando la partida de Banania, ¿sí? Pero, pero no era la prioridad, como de pronto es la prioridad hoy en día en el marco de cosas como los PBTAs, ¿sí? O en el marco
de mi primer acercamiento al rol es consumir Critical Role u otros streamers de rol mucho más enfocados en esto es una despliegue de mis habilidades improvisacionales, ¿no? Eh, y no es el único tipo de rol que existe, y de hecho, originalmente no era así. Sí, eso es importante Eh, tenerlo en cuenta. Pues, sobre todo si vamos a hablar de la historia de Dungeons. sí, Larga sí, vida o sea, banana. hacer ese contraste entre lo que es, lo que ocurre hoy en día y la visión actual, y la visión, digamos, más arcaica e inicial, siempre es una delicia, es muy extraño y muy iluminador. Pero bueno, nos vemos entonces en par semanitas para hablar sobre conjuros extraños, tablas de monstruos, eh, y de pronto un poquito como de la historia empresarial inicial, eh, antes de que el juego la toteara y fuera súper famoso, y de repente TSR se convirtiera en una empresa millonaria. Prometo intentar aprenderme el nombre de Dave. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se Arneson. llama ese man? Dave Arneson. Sí, Dave Arneson. Sí. Sirvió. Y el otro, fuck. Uno Don a la vez, Kay, uno a la vez. Don Kay, faltan los hermanos Bloom. Ahí se va como construyendo lentamente nuestro cast de personajes. David Wesley ya no está, pero volverá. David Wesley, el creador de Brownstein, en este momento está en Vietnam guerreándola, o acaba de volver, pero él volverá a aparecer. Entonces, nada, muchas gracias a los que nos escucharon. Recuerden, Discord, Patreon, stream, jugar rol con nosotros, o vernos jugar rol, o darnos sus sugerencias, o simplemente interactuar con los memes que subimos a veces, en cualquier red social. Scroll rayita al piso cast, y por ahí encuentran nuestro Linktree que los lleva directo al Discord, donde está nuestra comunidad de roleros, narradores y otros chismosos del rol. Me gusta.